¿Cómo puedo hacer crecer mi iglesia? ¿Tiene algo que ver la predicación? ¿Hay otra estrategia de crecimiento? Hoy tomaremos el tiempo para responder esta pregunta que seguramente no solo uno de nuestros seguidores se hizo, sino que muchos pastores alrededor del mundo se cuestionan: ¿por qué mi iglesia no crece? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a responder esta pregunta de manera sincera y clara, y daré dos consejos que pueden ser muy útiles para el crecimiento de cualquier iglesia. Bueno, el crecimiento de la iglesia no es algo que ocurre de manera automática o porque nosotros pensemos que somos muy talentosos y que por eso la iglesia tiene que crecer. Definitivamente no. La iglesia crece no de forma automática, sino de forma intencional, con las ganas y el trabajo del predicador o los pastores, los líderes, y por supuesto con la asistencia de Dios, pero no es algo automático. Hay muchos factores sociológicos que intervienen en el crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, no es lo mismo predicar en Cuba, donde la gente está sedienta de Dios, que predicar en otros lugares donde las personas parecen no necesitar nada porque están bien acomodadas, tienen suficientes recursos y parece que ni siquiera necesitan de Dios. Hermanos, hay lugares y situaciones donde las personas parecen ser más receptivas a la predicación. Por ejemplo, una situación de duelo para una persona que ha perdido a un ser querido o ha experimentado una pérdida de otra naturaleza, pero es una situación que la deja vulnerable a esa persona. Una situación nacional de desastres naturales, por ejemplo. Hay situaciones en las que las personas son más receptivas a la palabra. Pero hay dos elementos espirituales que sin duda son efectivos para el crecimiento de cualquier iglesia, de cualquier lugar y de cualquier tiempo. Ahora bien, estas cosas que estamos mencionando acá como aspectos sociales, usted debe tomarlas en cuenta, porque si no las toma en cuenta, probablemente estará haciendo estrategias que no le van a funcionar para el crecimiento de su congregación. Así que, aunque no parezca muy espiritual esto que estamos diciendo en este momento acerca de algunas causas, sí es importante tomar en cuenta para encauzar estas situaciones en el ámbito espiritual de la oración y la intervención delante de Dios para que nos ayude a crecer en medio de una situación bastante complicada. Bueno, dos estrategias o digamos dos elementos importantes que pueden hacer que la congregación crezca. El primero es la predicación eficaz de la palabra. Como he contado en mi video sobre Charles Spurgeon, cuando él se hizo cargo de la iglesia de New Park Street en 1854, la iglesia apenas tenía 232 miembros. Sin embargo, bajo la dirección y predicación de Spurgeon, durante 38 años, la iglesia creció a 5.311 personas, miembros activos. Esa fue la iglesia bautista más grande del mundo en esa época. Bueno, en conclusión, la predicación eficaz de la palabra tiene el poder de hacer crecer la iglesia. Y esto tiene que usted ponerle mucha atención a esto. Es por eso que en este canal insisto en que debemos desarrollarnos como predicadores, porque una predicación eficaz puede lograr grandes cambios en los miembros. Ahora bien, surge una reflexión. Si usted está predicando con ánimo y aún así no ve resultados en su congregación, es indispensable que haga una seria y sincera revisión de su trabajo de predicación. Algo puede estarle saliendo mal. Recordemos que el crecimiento de la iglesia se basa en la predicación de la palabra de Dios, y lo vemos esto testimoniado en el libro de los Hechos, en el constante crecimiento de la iglesia después de cada sermón expuesto según la narrativa de Lucas ahí en Hechos capítulo 2, 5, 10, etc. También he de decir que los grandes movimientos del mundo, y póngale énfasis a esto, los grandes movimientos del mundo, incluyendo acá la iglesia, que han sido exitosos, siempre han tenido como punta de lanza a oradores de impacto que mueven la voluntad de las masas. Por lo tanto, revise, corrija y mejore sus exposiciones.
con la asistencia lógicamente del Espíritu Santo para lograr grandes resultados de su predicación. Definitivamente entonces es importante que desarrollemos nuestra forma de predicar para ser más efectivos con nuestros mensajes, porque cuando las personas escuchan mensajes potentes, poderosos, que están bien estructurados, bien argumentados, definitivamente las ideas que expongamos de la palabra de Dios en cada sermón tocarán la conciencia y moverán la voluntad de las personas. Cuando las personas son persuadidas, son convencidas a través de la exposición de la palabra, no hay duda que tomarán algunos cambios para mejorar sus vidas, y verá usted cómo la iglesia podrá crecer constantemente a partir de una buena exposición de la palabra. El segundo elemento es la oración, y aquí quiero referenciarles una historia personal. En el año 2007 yo conocí al pastor coreano Yonggi Cho por medio de su libro Oración Clave del Avivamiento. Un pastor amigo me comentó sobre este pastor y me dijo que tenía la iglesia más grande del mundo con 1 millón de miembros. Imagínense, 1 millón de miembros. Inmediatamente busqué información, conseguí su libro y comencé a leerlo. Quiero decirle que el libro sencillamente es una instrucción de cómo hacer oraciones más eficaces. Y lo digo con todas sus letras. Ese fue el inicio del cambio de mi vida cristiana y como predicador. Inmediatamente que leí ese libro, absorbí sus buenas ideas, instruí a mis hermanos consiervos a iniciar estrategias de oración de forma diaria. Ellos y yo nos sintonizamos en la oración, nos reuníamos, hablábamos de la oración y en cuestión de unos meses nuestra congregación tenía otro rostro y más asistencia a los cultos. E incluso comenzaron a pasar cosas que ni siquiera estábamos pidiendo en oración que pasaran. Cuando nosotros comenzamos a orar de verdad, realmente la situación de la iglesia comenzó a cambiar. Cuando aprendemos a orar, el cielo baja a nuestro corazón y ocurren cosas maravillosas en nuestra vida y en la vida de nuestra congregación. Bueno, si ustedes se imaginan algunas de las cosas que pudieron ocurrirnos a nosotros cuando iniciamos esos periodos de oración, le pido que me deje en los comentarios qué cree usted que pasó entre nosotros cuando comenzamos a orar de verdad. Bueno, aparte del crecimiento, por supuesto, de la iglesia, pasaron otras cosas. Lo invito a hacer algunos comentarios para indicarnos qué piensa usted que pasó. El tema de la oración es un punto aparte, pero si usted quiere que su iglesia crezca, aprenda a orar. Entregue su corazón en la presencia de Dios, hágalo de forma más sincera, de la forma más entregada que pueda, y le aseguro que en muy pocos días verá grandes resultados. Repito, aprenda a orar, a estar en comunión con Dios. No sea de esas personas que intentan impresionar al Señor con su manera de orar, porque realmente nunca va a poder impresionar al Señor. Él no se impresiona con nada ni con nadie. Le sugiero que diga en oración lo siguiente, algo muy simple como esto: Señor, enséñame a orar. Cuando yo hacía mis oraciones e incluía esta petición, pasaban cosas increíbles. Una de las cosas que pasaban era que cuando yo le decía, Señor, enséñame a orar, en pocos momentos ocurría que de repente discernía en mi mente algún aspecto de la oración, de la Biblia, de la palabra, y puedo decir que en esos momentos de oración recibí grandes lecciones que finalmente terminaba llevando al púlpito, enseñándole a la iglesia. Entonces, cuando yo decía, enséñame a orar, realmente aprendía a orar, aprendía de la palabra, era como estar dialogando, platicando con el Señor. Entonces, esto, aunque parezca muy sencillo, es muy eficaz. Señor, enséñame a orar, hágalo con toda sinceridad y verá cómo Dios lo va instruyendo instintivamente a orar de manera poderosa. Lo que está garantizado con la oración sincera y constante es que la iglesia se levanta cuando su pastor o predicador está de rodillas ante Dios. Hay mucho más que decir de este asunto, pero los motivo a practicar estas dos cosas. Mejore sus predicaciones y aunque ya tenga mucho tiempo de orar, pídale a Dios que le enseñe a orar. Verá cómo en poco tiempo habrá resultados positivos en su iglesia.
Y cuando tenga resultados positivos, le pido un favor. Regrese a este video y coménteme cómo le ha ido. Verá que estas dos cosas que le he planteado son eficaces para el crecimiento de cualquier congregación. Y hay una cosa muy importante. Gracias por ser parte de la familia Homilética para Todos. Comparta nuestro contenido. Háganos un comentario o alguna pregunta como ya lo han hecho otros consiervos. Y sabe, suscríbase a nuestro canal. En este canal estamos empeñados en que usted mejore como expositor de la palabra para que la gloria sea para Dios y el beneficio para aquellos que le escuchan. Que Dios bendiga su ministerio y su vida de predicador.